Hola a todos, ya soy ciudadana sueca y a petición de muchos de ustedes el día de hoy les voy a contar mi proceso de migración. Así que comenzamos. Llegué a Suecia en enero del 2016 con una visa de estudiante. Para aplicar, los requisitos eran que debía tener una carta de admisión de una universidad aquí en Suecia. Yo me vine como estudiante de intercambio a la Universidad de Jönköping. Así que tan pronto como recibí mi carta de admisión, comencé los trámites para mi visa de estudiantes. Además, te piden que tengas una cantidad mínima por cada mes que vas a estar aquí en el país en una cuenta de banco a tu nombre. No puede ser a nombre de tus papás o de ningún otro familiar. Tiene que ser a tu nombre y que haya estado la cantidad en el banco, en la cuenta a tu nombre por determinado tiempo. Les pongo el requisito mensual al día de hoy aquí en el video. Si recuerdo bien, creo que inicié el trámite como a principios de noviembre del 2015 y una o dos semanas después fui a la Ciudad de México a que me tomaran las huellas digitales y las fotografías a la Embajada de Suecia. Después de como una semana o semana y media llegó mi visa por paquetería. Creo que pagué como una guía de DHL o algo así. Y el costo de la visa no lo recuerdo, les pongo el costo de la visa de estudiantes al día de hoy. Se puede pagar con tarjeta de crédito. Entonces el proceso completo no tardó más de un mes, como unas 3 semanas más o menos. En general las visas de estudiantes son pues de las más rápidas, pero creo que sobre todo hace 2 años con la guerra de Ucrania, que se vino la crisis de refugiados de Ucrania a Suecia, y en aquel entonces también había problemas con la oficina de migración, entonces estuvieron tardando mucho. No sé ahora cuánto sea el tiempo estimado de espera. Si lo encuentro se los pongo aquí en el video, pero mi consejo es que tan pronto como reciban su carta de admisión a la universidad, empiecen inmediatamente el trámite migratorio. Les dejo el link a la página de migración aquí en la descripción del video. Llegué a Suecia en enero del 2016, empecé a estudiar una semana después y yo inmediatamente desde que llegué empecé a buscar trabajo. Entonces ya en otro video les platiqué cómo fue que conseguí trabajo en Suecia, entonces les dejo el link a ese video aquí en la descripción. La visa de estudiante aquí en Suecia te permite trabajar, pero claro, tú también tienes que encontrar la manera de equilibrar estudios y trabajo porque no está tan fácil. Además, es importante que cumplas cierta cantidad de créditos mínimo por semestre, porque ahí les va, en mi caso, por ejemplo, llegué con una visa de estudiante, encontré trabajo, empecé a trabajar en abril del 2016. Era un trabajo temporal. Como tenía mi visa de estudiante, pude empezar a trabajar, pero mi visa de estudiante expiraba en junio del 2016 y mi contrato iba a ser hasta agosto del año entrante. Entonces, en ese caso, la empresa inició el trámite para una visa de trabajo, mi primera visa de trabajo. Y recuerdo que ese trámite se inició en abril, pocos días o semanas después de que empecé a trabajar, y no recibí decisión hasta finales de septiembre del 2016. Fue un poco estresante porque la oficina de migración tiene una regla que dice que si tu visa ha expirado, pero aplicaste a la nueva antes de que la anterior expirara, entonces te puedes quedar en el país trabajando, estudiando, etcétera, etcétera. Puedes salir si quieres, pero no puedes regresar. Entonces, para que tengan eso en cuenta, no crean que porque tienen una visa en trámite pueden entrar y salir. No, la regla dice que te pueden parar ahí en migración o la policía al cruzar la frontera, o por ejemplo, vivo en Malmö, a veces nos paran en coche aquí al cruzar el puente de Öresund, o te piden el pasaporte al bajarte del tren. Entonces, ténganlo muy en cuenta porque sí puede ocasionarles problemas. En aquel entonces hubo un flujo muy grande de personas provenientes de Siria llegando al país, entonces la oficina de migración no se daba abasto, y al día de hoy todavía los tiempos de espera para algunos tipos de visas son una locura. Y como resultado de que yo haya recibido mi decisión hasta finales de septiembre, entonces me otorgaron una tarjeta, un permiso de residencia por 11 meses. Y esto fue un problema para mí porque
bueno, ya se los he platicado en otro video, que también les dejo el link aquí en la descripción, el de cómo conseguir tu número personal. Para poder obtener ese número, yo necesitaba tener un permiso de residencia de al menos un año. Entonces, al darme la oficina de migración una tarjeta por 11 meses, yo no podía obtener el bendito número. Entonces, me podían cobrar impuestos porque para poder empezar a trabajar tenía un Samordningsnummer, creo que se llama así, si no se los escribo aquí, que es número de coordinación o algo así. Ya les hablé de todo esto y les expliqué todo en otro video, como les digo. Entonces me cobraban impuestos, pero yo no tenía acceso a nada, o sea, a ninguno de los beneficios, no tenía acceso a poder obtener una banca en línea, no tenía acceso al servicio de salud gratuito, etcétera, etcétera. Esa es historia para otro día. Con esa visa de trabajo me quedé hasta agosto del 2017 y entre tanto tomé cursos en línea de mi universidad también en México durante el semestre de otoño para no quedarme tan atrás. Y otra vez en enero del 2017 me volví a inscribir a la Universidad de Jönköping como estudiante de intercambio y así fue como alcancé casi a graduarme a tiempo. Sí, me demoré todavía unos meses, pero eso ya, también por otra historia. En agosto del 2017 tuve que regresar a México porque mi universidad no me permitía graduarme estando en el extranjero. Tenía que estar ahí en persona para algunos trámites y hacer el Ceneval, etcétera, etcétera. Entonces regreso a México y prácticamente desde que regresé otra vez buscando trabajos. Y así estuve por 8 meses más o menos, hasta que por fin me llegó la oportunidad. Tuve una entrevista para un trainee program en Gotemburgo a través de IESEC.org, que por ahí también ya tengo un video con IESEC, les dejo el link en la descripción. Y así fue como llegué a Suecia la segunda vez. IESEC y la empresa tramitaron mi permiso de residencia por trabajo. Ellos tienen un fast track. Algunas empresas tienen este beneficio, que no sé cuáles sean los requisitos que pone la oficina de migración para darlo. Con este fast track es muy rápido conseguir la visa normalmente, aunque en los últimos 2 años incluso con el fast track se ha tardado mucho tiempo en mi caso. Entonces creo que empezaron mi trámite como a mediados de mayo y a principios de junio yo ya tenía aprobada mi visa y me vine a Gotemburgo. Otra cosa que deben de saber es que cuando tienen un permiso de trabajo, los primeros 2 años, en mi caso como yo salí del país y regresé, es borrón y cuenta nueva, me cuentan otra vez desde cero en el momento en el que regreso. Entonces, los primeros 2 años, su permiso de residencia está conectado a la profesión del trabajo que van a desempeñar y al empleador. Y eso es muy importante porque si cambian de trabajo o los despiden y consiguen otro trabajo, entonces tienen que notificar a la oficina de migración y su nuevo empleador tiene que iniciar un nuevo trámite para un permiso de residencia. Lamentablemente tuve una experiencia muy mala en ese trabajo. No les voy a hacer cuento largo, tal vez historia para otro día. Tratando de buscar otro empleo, me di cuenta de que era muy difícil conseguir empresa que estuviera dispuesta a tramitar la visa. Al menos en mi caso, no sé si tenga que ver con que tenía menos experiencia laboral, etcétera, etcétera. Y como les había dicho, mi visa estaba conectada a mi empleador. Entonces, en aquel entonces novio, ahora esposo, y yo estuvimos platicando en la posibilidad de tramitar una visa de Sambo, o sea, como basada en nuestra relación. Él es sueco. Entonces iniciamos el trámite de la visa. Como les había dicho antes, como mi otra visa todavía no expiraba y ya había tramitado la nueva, entonces yo podía empezar a trabajar. Y en mi caso, como ya estaba en el país y todavía tenía meses de mi visa de trabajo anterior válida, me permitían quedarme en el país en lo que esperaba respuesta o decisión en la visa basada en mi relación con mi novio. Entonces tomo este trabajo de outsourcing, o sea, que es como te contrata una empresa y te renta para que trabajes en otra empresa.
y ya cobran cierta cantidad por ti, ¿no? Pero tu empleador no es la empresa donde estás sentado trabajando, sino la otra con la que tienes el contrato. Y después de una serie de eventos desafortunados que tienen que ver con el señor Donald Trump, después les platicaré mis historias laborales porque, ay, no sé, al menos a mí sí me ha tocado buena y mala suerte. Yo diría que más mala suerte que buena, pero bueno. En aquel entonces no tenía yo creo que ni 2 semanas ahí y llegaron los reportes financieros que hacen trimestrales, me parece. Y como vieron que las ganancias iban a la baja, empezaron a cortar gastos, costos de donde pudieron. Y esta es la razón principal por cual las empresas prefieren tener a gente como de outsourcing, porque así los pueden prácticamente echar cuando quieran. Y eso fue lo que me sucedió a mí. O sea, lo último en entrar, la primera en salir. Y así fue como después de unas cuantas semanas ahí, me quedé sin trabajo, lo cual no fue nada divertido porque me puso en una situación muy difícil. La empresa que me contrató me había encontrado otro cliente, pero ese cliente necesitaba que yo pudiera viajar a diferentes países a visitar proveedores, a China, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y como yo tenía en trámite la visa en base a mi relación, y no sabíamos cuánto y tiempo iba a tardar en recibir una respuesta, pues me dieron así un ultimátum, o sea, te queremos, pero si no puedes conseguir respuesta en tu situación migratoria para el viernes de esta semana, o sea, me dieron como 5 días. Entonces, pues bye, lo sentimos mucho, ¿no? Y pues traté de contactar a la oficina de migración y hablando y hablando. No sé cómo es ahora, pero yo les juro que para mí cada vez que trataba de hablar con ellos y para algunos otros amigos y conocidos, era casi misión imposible. O sea, estás así a las 8:59 de la mañana porque supuestamente abrían la línea telefónica a las 9. A las 9 estás marcando y te dice que ya están todas las líneas ocupadas. No sé, eso me pasó muy seguido en aquellos años, que no me podía poner en contacto con una persona. Y así después de estar tratando varios días, finalmente pude contactar a alguien y les expliqué mi situación y les dije que, o sea, necesitaba saber en qué iba, cómo iba el proceso. Para esto ya habían pasado casi 2 meses desde que había iniciado el trámite y pues no había recibido respuesta ni preguntas, nada, nada, nada. Y me dijeron que el tiempo de espera para esta visa de Sambo en aquel entonces era como de 36 meses. O sea, ¿se imaginan? 36 meses esperando. Y como yo les había explicado, en mi caso yo pude aplicar desde Suecia y quedarme en Suecia por mi situación, pero la regla es que deben de aplicar desde su país de origen. Entonces, ¿se imaginan ustedes parejas así separadas por 36 meses? Yo creo que muchas parejas se han separado a raíz de esta regla. Y incluso familias, la verdad, no sé, por ahí platíquenme a alguien que haya llegado como por reunificación familiar en estos últimos años, cómo está la situación, pero la última vez que revisé creo que iba como en 40 meses. Está cañón. Entonces, pues sí, les expliqué, por favor, me voy a quedar sin trabajo y bla, bla, bla. Pues lo siento mucho, les vale un cacahuate. Pum. No. Entonces, pues me quedé sin trabajo, así. En verano, que es el tiempo más difícil de conseguir empleo porque todos se van de vacaciones, entonces sí publican algunas vacantes, pero ya todo el mundo se va y pues buena suerte hasta que te respondan. Si te responden ya a finales de agosto, principios de septiembre, ya la hiciste, ¿no? Que fue lo que me sucedió a mí. Y entonces la empresa que me estaba rentando como consultora dijo que, bueno, te vamos a apoyar tramitando una visa de trabajo por si sale algo después del verano y para que no tengas ese problema y tal, lo cual pues estuvo muy bien. Ellos buscando por su cuenta, yo también buscando por la mía y así fue como conseguí 3 ofertas de trabajo y así fue como acabé viviendo aquí en el sur. Entonces la empresa inició el trámite de la visa, porque como les había mencionado, cuando cambias de empresa, ellos deben de tramitar tu visa. Y así fue como lo hicieron. Entonces, de nuevo, como era el segundo año, ya les había dicho, acuérdense que 2 años su visa está conectada al empleador y a la profesión. Mi visa estaba ligada nuevamente a trabajo, a mi empleador.
y para poder tramitar esas visas de trabajo, las nuevas visas de trabajo, pues tuve que renunciar a la visa por parte de mi novio porque pues 36 meses esperando no era factible, y sobre todo porque trabajo en compras y parte de mi trabajo requiere que vaya a visitar proveedores, etcétera, etcétera, que al final ni hubiera importado porque en el 2020 se vino la pandemia. Esto que de las visas que les estoy platicando fue verano, otoño del 2019, un año después de haber llegado aquí, la segunda vez. Y empiezo a trabajar a finales del 2019 y en el 2020 que se viene la pandemia, ¿no? Me tocó casi desde un principio estar trabajando desde casa y fue un periodo muy estresante para mí, que en retrospectiva todo este estrés que ya se venía cocinando desde 2019, poco a poco eso fue como una bola de nieve, y caí en el famosísimo burnout del que todavía no puedo salir. O sea, todavía estoy en el hoyo y estoy tratando así de salir poco a poco. Pero bueno, también tema para otro video. Entre las cosas buenas que sucedieron en el 2020 para mí, bueno, para nosotros, es que nos casamos. Una boda chiquita, lamentablemente debido a las restricciones de viaje y todo, pues muchas personas no pudieron venir, pero mi esposo y yo habíamos decidido que si la situación con COVID estaba muy fea para el tiempo en el que nos íbamos a casar, nosotros nos íbamos a una isla a las afueras de Gotemburgo con un ministro y nada más nos casábamos, o sea, aunque no hubiera invitados ni nada. Nosotros queríamos respetar la fecha que habíamos decidido. Afortunadamente sí se pudo tener algunas poquitas personas, familia y amigos cercanos, y con medidas sanitarias para evitar contagios, etcétera, etcétera, nos casamos. Y tuvimos una boda muy bonita, que después también tal vez les hago un video sobre mi boda. Total que así seguí en ese ritmo de trabajo y con mucha frustración y estrés. Por ahí ya les he platicado que algunas de mis experiencias con el sistema de salud y bueno, el asunto con la oficina de migración. Yo no sé cómo es para las demás personas, pero para mí los trámites con la oficina de migración siempre ha sido algo muy, muy estresante, y creo que sobre todo es porque todo el tiempo aparecen noticias aquí y allá de que rechazan permisos de trabajo a veces por errores administrativos de gente que lleva viviendo aquí 5 o 6 años con la familia y los niños, que ya son más suecos que las albóndigas, pero porque tal vez el primer empleador se olvidó de pagar 20 coronas más, o sea, 2 euros más al mes de un seguro de bla, 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 les rechazan la visa de trabajo actual, lo cual es una tontería porque en mi experiencia, cuando caes en algún problema burocrático, aquí castigan a la persona y no a las empresas, que son las que cometen los errores, etcétera, etcétera. Entonces sí, estaba con ese miedo. No pude estar en paz prácticamente hasta que recibí la ciudadanía. Y según las reglas, la ciudadanía yo la podía haber obtenido de dos formas: por matrimonio o por trabajo. La de matrimonio era más rápido porque prácticamente te pedían que ya estuvieras viviendo aquí, creo que 3 años. Y no recuerdo si también debes de estar viviendo 2 años juntos. Comprobar que hemos estado viviendo 2 años juntos. Entonces, para el 2021 nosotros ya cumplíamos esos requisitos y lo intentamos. Entonces, apliqué para la ciudadanía en el 2021 y me mandaron al chorizo así automáticamente, porque tienen una regla de que debes de tener un permiso de residencia permanente. Y normalmente cuando obtienes ciudadanía por matrimonio, y la mayoría de las personas, si no es que todas, ya tienen residencia permanente al momento de solicitar la ciudadanía, porque te dan la tarjeta por 2 años. Y creo que la segunda vez que te la dan, entonces ya te dan la permanente. Lo cual no fue mi caso, porque como recuerdan tuve que renunciar a ese tipo de visa y quedarme con las visas de trabajo. Y por esto me vi en la necesidad de esperar más de un año para poder obtener residencia permanente a través de trabajo y después de eso poder aplicar a la ciudadanía, que fue lo que hice. Para obtener residencia permanente por trabajo me parece que la regla es que debes de haber trabajado durante un periodo de 4 años en total durante los últimos
7 años, me parece, esa es la regla. O sea, en todo caso, yo para residencia permanente ya calificaba también desde alrededor del 2021. Creo que por eso fue que me aventé a aplicar a la ciudadanía. Lo que pasa es que no me quisieron dar la ciudadanía tampoco, porque todavía tenía un año en mi tarjeta, o sea, válido en mi tarjeta de trabajo, ¿no? Entonces supongo que como tienen muchas cosas que hacer, se evitan la fatiga y me hicieron esperar. Día gratis, la verdad, porque yo en aquel entonces ya me sentía de la patada, física y emocionalmente, o sea, me iba enfermando más y más y más, pero pues no me quedó de otra, ¿no? Entonces apliqué para la residencia permanente, creo que como en septiembre o agosto del 2022, y no recibí respuesta hasta febrero o marzo del 2023, o sea, se tardó mucho, a pesar de que tenía el famoso fast track. Pero de nuevo les platico que era por lo de la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Además, ese año en particular, la Oficina de Migración tuvo la maravillosa idea de despedir a mucha gente, precisamente antes de lo de la guerra de Ucrania, y después cuando se vino la crisis de refugiados ya no se daban abasto. O sea, un montón de eventos desafortunados, como les digo. Llegó mi residencia permanente, febrero-marzo de 2022. Inmediatamente ese mismo día apliqué a la ciudadanía, y yo con la desesperación, porque en aquel entonces sí ya había dado, como le dicen, el hit the wall, ya estaba yo así burnout a un punto en el que ya no funcionaba físicamente, ya no me daba la vida, así cualquier cosa era un esfuerzo impresionante para mí. Les digo, después les hago un video sobre el tema. Y pues llamé por teléfono un día, me contestó, me conectaron con mi case officer. O sea, sí, hasta eso tuve suerte con la ciudadanía, fue muy rápido el trámite, y me hizo unas preguntas que recuerdo que yo, o sea, de siempre empiezo en inglés, ¿no? Pero después la mujer me empezó a cambiar a sueco, como que, no sé, como que yo sentí que me estaba haciendo como una prueba para ver si lo hablaba o no. Porque para la ciudadanía, al día de hoy, no hay requisito de idioma. Pero ahora están discutiendo en el Parlamento la posibilidad de hacerlo obligatorio. Y yo pienso que sí debería de ser obligatorio, porque hay muchas personas aquí que llevan muchos años viviendo en el país y todavía no pueden tener ni una conversación básica en sueco. Yo digo que eso no está bien, porque al final de cuentas aquí es donde vives, y si no hablas el idioma prácticamente jamás te vas a integrar a la sociedad. Y como yo ya les había mencionado en otros videos, que para mí lo que me ayudó mucho fue la familia de mi esposo, o sea, porque, y los amigos, porque hablo sueco con ellos. Pero bueno, entonces ya me hizo algunas preguntas la mujer en sueco y me dijo que pronto iba a recibir una decisión. Unos días después recibo mi carta y bueno, yo súper feliz, ¿no? Recibí una carta así, no me acuerdo qué dice, pero se las pongo aquí en el video si la encuentro, de que ya soy ciudadana sueca, ¿no? Y pues yo, feliz, feliz. Eso fue en abril del 2023 que recibí mi ciudadanía y mi pasaporte. Curiosamente, 7 años, prácticamente en el aniversario número 7 de mi primer día de trabajo en Suecia. Y yo digo que mi ciudadanía vino prácticamente por trabajo, porque para ser ciudadano creo que debes de haber vivido al menos 5 años en el país y comprobar que tienes los medios suficientes para poder mantenerte, que te has integrado bien a la sociedad. Bueno, lo del idioma también ya se va a volver un requisito. Yo estoy segura que sí se va a volver un requisito. Y pues yo en junio de ese año ya también cumplía los 5 años así, seguidos, de haber vivido aquí. Y pues me hicieron esperarme a que me dieran la residencia permanente por trabajo. Entonces, en total, desde el primer trámite migratorio que hice como estudiante hasta el momento en el que recibí mi ciudadanía, ocurrieron 7 años y medio, más o menos. Y otro punto importante, la visa de estudiante no cuenta para el tiempo que necesitan de la ciudad para obtener la ciudadanía, ¿eh? O sea, para que olvides de eso. Lo que cuenta son las visas de trabajo y las visas por reunificación familiar. Entonces, por ejemplo, esos primeros 6 meses que yo tuve visa de estudiante no contaron para nada en ninguno de mis trámites de permiso de residencia permanente ni de ciudadanía.
También en otro video les había mencionado que para la ciudadanía les revisan que no tengan antecedentes penales, porque ese ha sido factor para rechazar ciudadanías también, sobre todo desde que entró el nuevo gobierno han entrado más duros. Incluso hace un ratito acababa de leer una noticia de que la Oficina de Migración le ha rechazado 300 permisos de residencia a una sola empresa porque los investigaron, o sea, en este caso a la empresa, de que no eran serios y de que por ahí tenían como alguna cadena de trata de personas o explotación laboral. Entonces, tengan mucho cuidado también. Lamentablemente, durante el año que he tenido este canal me han contactado varias personas y me han platicado historias de estafas o donde han trabajado sin recibir ninguna remuneración. Y de eso también les voy a hacer otro video. Espero que no los haya mareado mucho con mis explicaciones. Es que ha sido una ruleta rusa mi proceso migratorio. Yo sé que conozco muchas personas que no han tenido ningún problema y que todo ha sido así muy sencillo. Todo sigue su curso normal, sin problemas, sin estrés. Para mí pues no ha sido así, pero por otro lado no tendría la posibilidad de advertirles qué hacer y qué no hacer si no me hubieran sucedido todas estas cosas, ¿no? Les voy a hacer videos también sobre cada uno de los permisos de residencia actualizados a los requisitos del 2024. Me estoy esperando nada más a ver si entran algunas otras regulaciones o algo que tenga que actualizar del video que ya les había compartido el año pasado de 4 maneras de emigrar a Suecia. Se los dejo aquí también en la descripción de este video. Y bueno, si les gustó este video les agradecería mucho si me dan un like. Hasta la próxima.